¿Cómo son exactamente esos presupuestos? Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Son estos presupuestos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el paradigma de la política social o más bien todo lo contrario? No, de hecho son presupuestos profundamente antisociales. Las partidas que más aumentan son fundamentalmente gasto clientelar y gasto burocrático. No, y además, en cualquier caso, cualquier ciudadano puede entender que cuando se genera un enorme desequilibrio presupuestario como el que lleva a cabo estos presupuestos, se pone en peligro lo que se finge proteger. Ellos fingen que están protegiendo las pensiones, el gasto social, etcétera, pero se pone en peligro cuando en unos presupuestos que tienen unas estimaciones de crecimiento de la economía de España de más del 9%, que es completamente increíble y completamente ridículo, para el año 2021, se genera el mayor déficit de toda la Unión Europea, 94.000 millones. No solamente en el año 2021, sino en el 2022 y el 2023. Y cualquier ciudadano que viva en España y que tenga un poco de memoria recuerda cómo entrar en esos enormes desequilibrios en el año 2009, 2010 y 2011 nos llevó a una situación muy peligrosa después y además a lo que se llamó recortes. O sea que no entremos en la idea de que están protegiendo nada. Lo que están haciendo es generar un aumento sin comparación dentro de la Unión Europea de déficit, un aumento además que es fundamentalmente para gasto corriente, por lo tanto supone mayores impuestos y mayores recortes en el futuro, y que todos los excesos actuales lo que serán son muchos mayores recortes en el futuro. Da la impresión de que este gobierno considera que el gasto no es un problema, don Daniel, y que todo se soluciona subiendo los impuestos. Bueno, claro, el gobierno siempre piensa que gasta muy poco y que ustedes ganan demasiado, siempre, ¿no? Claro, el problema fundamental del gobierno es que no le cuadran las cuentas ni siquiera con sus estimaciones completamente de ciencia ficción de crecimiento y de ingresos fiscales. Recordemos que para el año 2021, en estos presupuestos, el gobierno estima ingresos récord jamás vistos en España. Entonces, para ellos el gasto nunca es un problema, por supuesto, porque no sufren las consecuencias ni del gasto ni de las subidas de impuestos. Pero la realidad nos muestra que subiendo los impuestos constantemente, primero, ocurre lo que está en el debate constantemente, que no recaudamos lo suficiente. Sube los impuestos, empeora el crecimiento, empeora el empleo, empeora la capacidad de la economía de atraer inversión y, por lo tanto, pues ni siquiera recaudas y encima estropeas todavía más la economía. Pero el problema fundamental es que el gobierno está fiándolo absolutamente todo a una generosidad y a una paciencia de la Unión Europea que en algún momento termina por quebrarse. Y eso es muy, muy, muy peligroso. El gasto es un problema. Y este es el único gobierno de toda la Unión Europea, el único gobierno de toda la Unión Europea que no ha reducido gastos innecesarios, que no ha priorizado en una pandemia a lo que eran ya gastos que se habían disparado en el año 2019, gastos de bonanza, se le han añadido los estabilizadores automáticos y todas las promesas a sus socios de coalición. ¿En cuánto ha aumentado Sánchez la deuda de cada español desde que gobierna? Desde que gobierna Sánchez, aproximadamente cada español debe alrededor de 3.100 euros, perdón, 3.100 euros más. Es decir, que para que nos hagamos una idea, los ciudadanos españoles han sido correctamente muy críticos con el aumento de la deuda en el periodo de Zapatero y en el periodo de Rajoy. Bien, incluso en el periodo de Rajoy, reduciéndose el déficit más de un 70%, pero reducir el déficit no es reducir la deuda, es reducir la velocidad a la que aumenta la deuda, ¿verdad? Entonces, para que nos hagamos una idea, en un año Pedro Sánchez ha aumentado la deuda más que en la crisis el gobierno de Zapatero en el año 2009. No solamente eso, sino que la deuda que va a aumentar, según sus propias estimaciones, en el 2020, más 2021, más 2022, según las estimaciones del consenso, es más que lo que ha aumentado la deuda en la crisis del año 2008 al 2012. O sea, en realidad lo que estamos hablando
es de un gobierno que le está pasando todos los problemas que está generando, no a las generaciones venideras, que es lo que se suele decir, no, se lo está pasando a los jubilados, a los funcionarios, a los contribuyentes de los próximos 3-4 años. Señor Lacalle, la pandemia del coronavirus se inició en China. Ese país parece que ya la ha superado y ahora es el que más crece en el mundo. ¿Nos podemos creer los datos que nos llegan de China? No, yo creo que hay que ser muy cautelosos con los datos de China. Había que ser cautelosos con los datos de China. Ya hay numerosos estudios que muestran que China publica un Producto Interior Bruto que está, digamos, fácilmente cuestionable cuando analizamos los datos, ¿no? Hay un estudio muy detallado que muestra cómo China básicamente publica un Producto Interior Bruto que es completamente distinto al que publica, por ejemplo, España. El Producto Interior Bruto de España, para que lo entienda la gente, es un Producto Interior Bruto observado, viene de la demanda, ¿de acuerdo? El Instituto Nacional de Estadística recoge una serie de datos, etc. En el caso de China, el Producto Interior Bruto está programado, lo decide vía gubernamental y las provincias. Y las provincias entran en una serie de competencias para dar los mejores datos posibles. Claro, lo que termina pasando es que hay una incongruencia entre los datos oficiales y los datos reales, que muestran que China ahora mismo, con una recuperación positiva, por supuesto, pero en línea con la de Corea del Sur o Taiwán o Singapur, pues en realidad estaría cayendo alrededor de un 2,5%. Pero bueno, los datos de China deben entenderse desde ese punto de vista. Y claro, cuando el Producto Interior Bruto está programado desde la parte del gobierno, también hay otra parte que se dispara, que es la deuda. La deuda total de China ha subido al 335% del PIB. Deuda total, se incluye la deuda privada más la pública. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que se consideran que aumentan esa deuda privada en realidad son empresas públicas semiestatales. Entonces, las agencias de rating lo valoran en su conjunto. Y yo creo que debemos ser cautelosos por otro factor importante. China lo que hace fundamentalmente es que revisa a la baja los datos del año 2019, con lo cual la subida del año 2020 parece mucho más espectacular. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que se están revisando a la baja los datos del año anterior. No podemos simplemente ignorar ese dato, ¿no? Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un saludo.